Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la séptima y última aliyá de la Parashá Vayehi y vamos a analizar el capítulo 50, versículos 21 hasta el 26. Y vemos aquí que después de que Jacob entrega cada una de las bendiciones a sus hijos, él termina, ¿verdad?, con el propósito de su vida y muere. El capítulo 50 nos relata que Jacob muere en la tierra de Egipto y que ya él no volvió a regresar a la tierra prometida en vida. Pero antes de morir, recordemos que él pidió ser enterrado en la tierra prometida a Jacob. Antes de morir, Jacob le pidió a sus hijos, especialmente a José, que lo llevaran allá para ser enterrado en la cueva de Macpela, donde descansaban sus padres. Génesis 49, 29 al 32 nos relata: después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón hitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Manré, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón hitita para posesión de una sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados a los hijos de Het. Luego entonces de bendecir a cada uno de sus hijos y encargarles que lo enterraran en la tierra prometida, Jacob fallece. Génesis 49, 33 dice: cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo. Analicemos algo importante aquí, hermanos. Jacob no murió sino hasta que cumplió el propósito de su vida. José lloró la muerte de su padre, y lo curioso es que no se mencione a sus hermanos. Génesis 51 dice que José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Tal vez la escritura nos está mencionando solo a José porque él estaba llorando también de agradecimiento al Eterno por haberle dado la oportunidad de ver a su padre antes de morir y recuperar el tiempo que dejó de verlo mientras estuvo como esclavo. Como José era gobernador de Egipto, él siguió las costumbres de los egipcios de embalsamar a los muertos, lo cual tomaba un tiempo. Génesis 52 y 3 dice: y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y se requería 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. El proceso de embalsamiento consistía en infundir una gran cantidad de sustancias resinosas en las cavidades del cuerpo, pero antes de eso se extraían todas las entrañas. Ya relleno el cuerpo de bálsamo, se sometía a una temperatura alta regulada para secarlo. Y este proceso tomaba aproximadamente 30 días, luego de lo cual se tomaba otros 40 días para ungir el cuerpo con especies. Y esta operación dejaba el cuerpo curado. Luego se lavaba y era enrollado con tiras de lino, y a las orillas eran selladas con goma. Después, el cuerpo era depositado en un ataúd de madera diseñado con forma humana. Vemos entonces en Génesis 50 del 4 al 5, cuando el cuerpo de Jacob ya estuvo embalsamado, entonces José pide autorización al faraón para que le permita enterrar a su padre en la tierra prometida para cumplir su promesa. Y pasaron los días de luto por él. Habló Jacob a la casa de Faraón diciendo: si he hallado ahora gracia ante tus ojos, os ruego que hablen a Faraón diciendo:
padre me hizo jurar diciendo: he aquí voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón concedió la petición y Génesis 50 del 6 al 9 nos dice: y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Subieron también con él carros y jinetes. Era un cortejo fúnebre muy grande. Y por respeto a los egipcios, José cumplió las costumbres del país. Pero cuando llegó a la tierra prometida, cumplió las costumbres del pueblo del Eterno, guardando duelo por 7 días, lo que se conoce como Sheva. Génesis 50:10 dice: cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. La procesión que acompañaba el ataúd de Jacob debió ser grande, imponente. Recordemos que Jacob era el padre del virrey de Egipto. Cuando los cananeos vieron venir tal cortejo, se admiraron y pensaron que debía ser una persona muy importante, como nos relata Génesis 50:11. Atad estaba al este del Jordán, lo cual implica que el cortejo fúnebre tomó el camino más largo, posiblemente para evitar conflictos con los demás pueblos, ya que la ruta más corta hubiera sido a través del territorio de los filisteos. Al llegar a la tierra de Canaán, los hijos de Jacob sepultaron a su padre en la cueva de Macpela, cumpliendo allí su último deseo. Y esto lo podemos ver en Génesis 50 del 12 al 13. Ya estando en la tierra prometida, alguno de los hijos de Jacob pudo haber tenido la tentación de quedarse en la tierra donde crecieron, pero nadie lo hizo. Hermanos, todos regresaron a Egipto, cumpliendo la palabra que el Eterno le dio a Abraham de que su pueblo se convertiría en esclavo en tierra extranjera. Ya muerto Jacob, los hermanos volvieron a tener miedo de José, pensando que él tomaría venganza después de la muerte de su padre. Ellos seguían con ese cargo en su conciencia. Génesis 50 del 15 al 18 dice: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo: si diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los hijos de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero no había razón para tener miedo, pues José hace tiempo que los había perdonado. Pero ellos, al parecer, tenían cargo de conciencia, por lo que podemos ver que ellos no se habían perdonado a sí mismos. José no les iba a cobrar nada. Además, él había apreciado y entendido el plan del Eterno en todo lo que había sucedido, por lo que les dijo que todo lo que había sucedido había sido permitido por el Eterno para un buen propósito. Entonces José les dice en Génesis 50 del 19 al 20: no teman, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes piensan hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Romanos 8:28 nos dice que todo
absolutamente todo, el Eterno lo usa para bien. Y José, vemos aquí que se comportó como un verdadero primogénito y patriarca de la familia. Él les aseguró a sus hermanos que velaría por ellos. Génesis 50, 21. Y luego la escritura nos pasa a relatar que José vivió 110 años, pero antes de su muerte instruyó a los israelitas que cuando salieran de Egipto se llevaran sus huesos a la tierra prometida. Eso lo podemos ver en Génesis 50 del 22 al 26. José, como servidor público del más alto rango, fue embalsamado y enterrado en Egipto. Aún así, José nunca se aferró a Egipto. La realidad es que él nunca perdió de vista el pacto que había con el Eterno a través de Abraham, Isaac y su padre Jacob. Él sabía que el Eterno iba a cumplir su palabra, por lo que hizo jurar a su familia que no saldrían de Egipto sin llevarse sus huesos cuando regresaran a la tierra prometida. Es por esto que Hebreos 11:22 dice: por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Y así sucedió. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se llevaron sus huesos. No los llevaron a Hebrón, donde estaban sepultados los patriarcas, más bien fueron sepultados en Siquén, en otra propiedad que había comprado Jacob, la cual quedaba localizada en el territorio asignado a una de las tribus de los hijos de José. Esto lo podemos ver en Josué capítulo 24, versículo 32. Y vemos cómo Jacob había recibido la promesa del Eterno de que le daría la tierra a su descendencia. Sin embargo, sus ojos naturales no vieron el cumplimiento. Él no regresó a la tierra prometida luego de ir a Egipto. No obstante, hermanos, Jacob sí pudo ver el cumplimiento de la promesa divina con sus ojos espirituales. Jacob tuvo la misma fe que su abuelo Abraham. Y eso usted lo puede leer en Hebreos capítulo 11, versículo desde el 8 hasta el 16. Y amados, aprendamos de esta fe. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José vieron con sus ojos físicos el cumplimiento de las promesas del Eterno, pero sí lo vieron con ojos espirituales. ¿Qué aprendemos aquí? Amados, que nuestra fe, nuestra confianza debe estar puesta en el Eterno, porque Él siempre va a cumplir sus promesas. Y con esto terminamos el libro de Génesis, y ya para la próxima vamos a comenzar con un nuevo libro, el libro de Éxodo. Y al terminar un libro de la Torá, decimos: Hazak, Hazak, Beni Hased. Sé fuerte y valiente. Que tengan un feliz día. Shalom, shalom.